Hola, buenas noches muchachos, señoritas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenas noches, profesor. Sí, se escucha claro. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas buenas noches, noches, profesor. hola, buenas noches. Ya muchachos, señoritas, el día de hoy vamos a continuar, ¿cierto? Con el ensayo de la granulometría. Ahora vamos a ver detalles que no vimos el día martes. Entonces, para eso nos vamos a ir al manual de carretera, volumen 8, ¿cierto? Perdón, abrí el Excel, aquí está. Y vamos a ver qué dice con respecto al ensayo. Entonces, métodos para suelos y aquí está la granulometría. Ese día alcanzábamos a indicar que este método tuvo una modificación en junio del 2021 y también en junio del 2022. ¿Y cuáles eran? Principalmente que incorporaba más tamices, porque antiguamente nosotros llegábamos hasta 3 pulgadas. Entonces, esta nueva modificación ahora nos permite hacer el ensayo hasta 400 milímetros. Entonces, esto serían aproximadamente 16 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista, esto ya vendría a ser una macrogranulometría, porque imagínense, si yo tengo un tamaño máximo absoluto de 400 milímetros, ¿qué quiere decir? Que tengo que realizar el ensayo con una masa de 1000 kilos. Y eso es una macrogranulometría. ¿Ya? Entonces, macro porque es grande, harta cantidad, ¿cierto? Entonces, es por eso. No sé si se entiende esta tabla. Ese día la alcanzamos a ver, ¿cierto? Y se entendió. Entonces, ¿qué dice la norma? Homogenice cuidadosamente el total de la muestra de terreno en estado húmedo. Esto, ¿por qué dice en estado húmedo? Porque la norma, perdón, porque la muestra puede traer humedad. Entonces, cuando uno realiza el cuarteo, es algo que no hemos visto hasta ahora, el cuarteo tiene que ser en estado húmedo. Consulta, ¿por qué tiene que ser en estado húmedo el cuarteo? ¿Cuál será la explicación de eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué tenemos que hacer el cuarteo en estado Para que húmedo? no se pierda partículas. Bien, para que no se pierdan partículas, entonces esas partículas es el material fino. Entonces, ¿por qué cuando veíamos el video del ensayo de humedad no se hacía este cuarteo en estado húmedo? Porque si le agregábamos agua, ¿qué estaríamos haciendo? Falseando el valor de la humedad. Entonces, es por eso que cuando nosotros tenemos que hacer un cuarteo, tiene que ser en estado húmedo. ¿Para qué? Para que todos estos finos se adhieran a la muestra y no alteremos la granulometría. No sé si se entiende. Y después de eso tenemos que secar. Y ahí se seca masa constante. Entonces, según el método 8.202.2, para obtener cuando esté seca una cantidad de material ligeramente superior a la estipulada en la tabla 8.102.1b. Todo esto de acuerdo al tamaño máximo absoluto. Entonces, cuando empecemos a ver el cálculo de la granulometría, yo les voy a indicar cuál es el tamaño máximo absoluto y cuál es el tamaño máximo nominal en base a un ejercicio práctico. Luego, suelte el fino adherido a la grava y arena, si es necesario con agua, y deshaga los terrones con los dedos. Seque la muestra obtenida hasta masa constante a una temperatura de 110 grados más menos 5. Si se detecta presencia de trumados o materia orgánica, seque la muestra en horno a 60 grados más menos 5. Consulta,
¿Por qué en este caso particular de estos dos materiales, si la muestra contiene esa o ese tipo de material, nos pide bajar la temperatura a 60 más menos 5? ¿Qué ¿Se podría puede quemar la ocurrir? materia orgánica o no? ¿Se puede quemar Exacto, se si, puede si quemar. está a mucha temperatura? Exacto, se puede quemar, ¿cierto? Y si se quema, también vamos a estar alterando la granulometría. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es la importancia de poder darse cuenta, ¿cierto? Si es que tuviera alguna de estos materiales, alguna de estas características. Ahora consulta, si yo no tengo experiencia, ¿qué será la materia orgánica? ¿Qué serán los trumados? ¿Cómo Yo lo me imagino puedo? como Raíces, plantas la materia orgánica, pasto. ¿no? ¿Cómo? Yo la materia orgánica me la imagino como plantas. Los trumados no sé qué será. Ya, los trumados son materiales que son muy finas. Entonces, como son muy finas, ¿qué es lo que me generan? Que se me pueden quemar producto de la temperatura. Entonces, esa es la finalidad o esos serían los famosos trumados. Ya, y la materia orgánica, ustedes ya dijeron que podrían ser ramas, raíces, ¿cierto? Profesor, ¿puede Etcétera. ser basura? También puede ser basura, si es que la tuviese. Pero, por lo general, cuando se hacen estudios de suelo, uno tiene que hacer un escarpe. ¿Saben lo que es un escarpe? ¿Qué será un escarpe? El escarpe es como, es como una limpieza del terreno. Exacto, ya remover el terreno vegetal, por así decirlo, y por lo general son 30 centímetros. Por lo general, puede ser más o un poco menos, dependiendo de la zona. Y entonces, en esos 30 centímetros debiera salir todo eso, o sea, toda la basura, se debiesen eliminar raíces, etcétera. Pero, por ejemplo, si ustedes trabajan en la forestal y van a hacer un camino para la cosecha de madera en el invierno, lo más probable es que a más de 30 centímetros también exista, en este caso, materia orgánica. Entonces, ahí puede que se dé esa situación. No sé si se entiende. Entonces, esas serían las formas de definir cuándo ustedes tendrían que bajar la temperatura del horno. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Profesor, yo quedé con una duda. ¿Sí? Con lo mismo de delante, el tema del cuarteo, ¿cierto? Que genera como polución y había que agregar el tema del agua, pero ¿se agrega alguna cantidad en específico o cómo ¿No? ahí? Ustedes pueden agregar con la cantidad que ustedes estimen conveniente, considerando que el material no genera esta polución. No sé si se entiende. ¿Sí? Ah, ok, ok. Y esa se agrega con un irrigador. Puede ser con un irrigador y estos, ¿cómo se llaman? Que los limpiavidrios, ¿cierto? Los limpiavidrios también traen, cuando se acaba, nosotros lo rellenamos con agua y lo utilizamos para humedecer el material cuando estamos cuarteando. Entonces ahí ustedes tienen que agregar la cantidad suficiente solamente hasta que ustedes digan, ya sabes que con esta humedad el material no me genera esta polución. No sé si se entiende. Por acá sí. Por mi parte, igual, profesor. Perfecto. Entonces, dice, pese toda la muestra con aproximación a 1 gramo y registre como A. Entonces, nos vamos a ir acá al Excel y acá vamos a tener la masa total y la vamos a pesar como A. Continuemos. Vamos a ir traslapando con el manual de carretera. ¿Qué más dice? Corte todo el material en el tamiz correspondiente al tamaño máximo absoluto especificado. Determine la masa de las fracciones sobre y bajo dicho tamaño con aproximación a 1 gramo y regístrelas como B y Z respectivamente. Para efectos de clasificación de suelo,
se debe considerar un corte simple del material en el tamiz de 80 milímetros a la curva granulométrica obtenida en el presente método. Entonces, ¿qué quiere decir esto del sobretamaño? Imagínense que ustedes están en una obra y a ustedes le dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar con una banda granulométrica que sería la TM50B. Entonces, esa banda, ¿qué nos va a generar? ¿Cierto? Un tamaño máximo. Como es la 50B, serían 50 milímetros. Entonces, nosotros tenemos que colocar el tamiz de 50 y cortar todo el material que registramos A por ese tamiz. Entonces, todo lo que retenga el tamiz va a ser considerado como sobretamaño. ¿Se entiende? Y lo demás sería el valor normal. Entonces, todo ese sobretamaño iría a B y todo lo que pase iría a Z. No sé si se entiende esa diferencia. Profe, ¿y eso solo depende de la banda granulométrica que le especifique el proyecto? Exacto, solamente la banda granulométrica que le especifica el proyecto. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, ¿saben qué? Ustedes van a hacer un terraplén y ese terraplén es de 4 pulgadas, ¿cierto? Todo lo que esté sobre 4 pulgadas, a ustedes sería sobre tamaño. ¿Por qué es importante esto, muchachos, señoritas? Porque muchas veces las especificaciones a ustedes le dicen, ¿saben qué? La tolerancia va a ser un 2% de sobretamaño. Si tienen más, es rechazo. Entonces hay que medir si tiene sobretamaño. No sé si se entiende. Por aquí No sí, sé si... profesor, todo claro. Sí, profe. Perfecto. Ya la idea es que si no se entiende, me vayan diciendo. Así tratamos de a lo mejor Profesor, plantearlo ¿lo de puede otra explicar de forma. nuevo, por favor? ¿Sí? Imagínense que a ustedes les dicen que van a trabajar con un material que sería, para este mismo ejemplo, imaginemos que sería una banda TM50B. Esa banda parte aquí, en 100%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cierto? Tomamos el tamiz de 50 y deberíamos de cortar los 17 kilos 499. Entonces, consulta, ¿cuánto me quedará como sobre tamaño? Analicen antes de responder. ¿Cómo era la pregunta, profe? Imagínense que este material, ¿cierto? Ustedes le dicen que la banda granulométrica es la TM50B. Esa banda, ustedes tienen que hacer el ensayo con 100% bajo el tamiz 50 milímetros. Entonces, ustedes tendrían que cortar todo el material, o sea, los 17.499, en el tamiz de 50. Entonces, debido a eso, ¿cuánto es la masa de sobretamaño que ustedes obtuvieron en esto? Si hacen el corte en el de 50, 373. analicen bien, analicen. O sea, se utilizaría todo lo que es la abertura de 40 milímetros hacia abajo. Exacto, de aquí para abajo se utiliza, Exacto, pero se sumarían todos esos resultados. estos dos, solamente estos dos se suman y esto sería sobretamaño. Entonces, mi sobretamaño sería la suma de estos dos materiales, ¿cierto? Aquí los borro, no puedo borrar, ya sería 538, ¿cierto? Y aquí se me van. Y Z sería la diferencia. Entonces, acá sería este menos este. Y Z sería 16.961. ¿Se entiende, no? Este Cambiaría como sería, el resultado del peso seco. exacto, me cambia. ¿Por qué? Porque, o sea, esto no me cambia. Si ustedes suman, aquí, miren, déjenme sumar, el total les El va a dar peso lo de la mismo. muestra es igual, se Exacto, mantiene. el peso de la muestra se mantiene, porque este es mi total. Miren, déjenme anotarlo aquí. Esto más Lo que esto. cambia es el peso de la muestra a tamizar nomás, lo que se va a ocupar. Exacto.
¿Por qué? Porque 538 gramos es sobre tamaño. O sea, no me sirve y me estaría alterando mi granulometría. No sé si se entiende. Entonces yo tengo que calcular esta masa de sobre tamaño que va a estar sobre el tamiz de 50. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y se incluye el tamiz 50 igual. Y se incluye el tamiz 50, porque ahí yo Ya. hago el corte y se supone que todo lo que me pasa está bien. Todo lo que retiene ya se considera como sobre tamaño. ¿Sí? Y si es así, se calcula este sobre tamaño. Y la fórmula sería B por 100, ¿cierto? Dividido A. Y aquí tenemos, ¿por qué no me tomó? Ah, porque me faltó un paréntesis. Ahí sí, un 3% de sobretamaño. Imagínense si la especificación técnica a ustedes le dice, no, ¿saben qué? Nosotros aceptamos un 1% de sobretamaño. Entonces, este material se rechaza. ¿Y por qué se rechaza? Porque tiene 3% y la F. especificación le exige hasta 1% de sobretamaño. Exacto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el sobretamaño? Imagínense que ustedes quieren una granulometría así, que todos los áridos, ¿cierto? Los más pequeñitos, calcen por todos lados, sea bien distribuida. Entonces, para eso piden una banda de trabajo que también lo vamos a ver ahora. Pero en este caso, este sobretamaño, como es un material que no está controlado y es de un tamaño mayor, ¿qué me va a generar? Que las partículas me queden dispersas y me genere esto. ¿Qué sería esto? Esto. ¿Se llaman vacíos? Vacíos, huecos, poros, ¿cierto? Como quieran llamarlo. Entonces, eso me va a generar que después, en caso de lluvia, el agua penetre, porque se vuelve una granulometría como descontinua. ¿Se entiende? Entonces, por eso se rechaza por sobretamaño. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió, cierto? Se Sí, profe, rechaza te y entendió de qué clarito país. Todo por acá. claro. ¿Cómo? Hablaron dos a la vez. A mí me quedó claro, profe. Ya, perfecto. ¿Y el resto? Sí, profe. Me quedó claro, pero ¿qué pasa ahí? ¿Hay que volver a tomar muestra de otro lado o no sé? ¿Qué pasa? Se tiene que volver a hacer un rechequeo, pero ahí tienen que hacer ajuste a la planta, porque tienen que ver qué es lo que ocurrió. A lo mejor, si están trabajando con planta, la planta, a lo mejor, cuando colocaron ¿cómo se llaman? Como las cribas, ¿cierto? De la planta, ¿qué es lo que pasó? Que quedaron mal configuradas y esto generó que quedaran un poco más abiertas y pasara el material y no lo retuviera. Entonces habría que ajustarla. Pero hay casos, por ejemplo, que me pasó a mí cuando estaba comenzando en el tema laboratorio, que nosotros trabajábamos con un relleno terraplén, con una granulometría bien amplia, pero nos pedían hasta un 3% de sobretamaño. Y nosotros sacábamos el material directo del río. Y en plena cordillera de los Andes. Entonces, imagínense, habían bolones gigantes. Imagínense si ustedes hacen una granulometría con 30 kilos y tienen un bolón de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, una sola partícula los deja fuera de sobretamaño, porque va a pesar 20 kilos, 30 kilos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como nosotros sacábamos material del río, teníamos una parrilla de las dimensiones que nos pedían, 4 pulgadas, así. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la excavadora? Sacaba el Alineado. material, exacto, y lo parrillaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que por orden del residente, ¿cierto? Cuando nosotros no estábamos, un día nos ganamos de un cerrito a mirar, escondido, y nos empezamos a dar cuenta cómo trabajaba el operador, pues. ¿Qué es lo que hacía? Parrillaba una, tiraba tres por el lado. Parrillaba una, tiraba cuatro por el otro lado. Y así. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido estar haciendo eso. Pero después, ¿qué pasaba? Que teníamos todo ese exceso de sobretamaño. Entonces, no cumplía.
y no cumplíamos, pero le decíamos al residente, no nos pescó. Con esos términos. ¿Y qué hicimos? Le mandamos un mensaje al inspector fiscal, al otro día fue a ver la obra y se fue derechito a los camiones cuando estaban descargando. Y pilló eso, que nosotros mismos le habíamos dicho, entonces a nosotros él nos felicitó, pero pasó, él no nos acusó con el residente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le hizo levantar, imagínense, como 900 metros de camino y ya llevábamos como 2 metros de muro. Imagínense la cantidad de plata que se perdió, porque ese muro, cierto, claro, 900 metros no es tanto, pero son capas de 30 centímetros. Entonces, imagínense la cantidad de capas que salen en 2 metros. Y le hizo levantar todo y parrillar todo el material de nuevo. No sé si se entiende. Entonces, esa es la importancia del sobretamaño. Entonces, se debe de controlar. ¿Dudas, consultas hasta acá, muchachos, señoritas? No, profe. Vamos a la granulometría original. Cuando no me especifican el sobretamaño, por ejemplo, en un estudio de mecánica de suelo, ¿qué es lo que uno hace? Sería sobretamaño cero y el valor de Z sería el mismo que A. Entonces, es por eso que Z es igual a A. Ahora, después de esto, vamos al manual, ¿cierto? Si la idea es ir viéndolo con el manual. Hasta ahí quedamos, hasta el sobretamaño. Mida y registra el tamaño máximo absoluto del material de la fracción B determinada en el corte, ¿cierto? Determinada en corte todo el material registrado como Z en el tamiz de 5 milímetros y determine las masas con aproximación a 1 gramo de la fracción que pasó y de la que quedó retenida en dicho tamiz. Regístrelas como C y D respectivamente, que es lo que vimos nosotros acá. ¿Ya? Acá, después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que cortar, una vez que ya determinamos que a lo mejor hay sobretamaño, o en este caso no, vamos a trabajar directo, tenemos que cortar todo el material en 5 milímetros, como lo vimos el día martes, ¿cierto? En donde nosotros separábamos en dos fracciones. ¿Cuáles eran esas fracciones? ¿Qué nombre le dábamos Eh, nosotros? separar el Eh, fino, El grava y fino, arena. grava y arena, ¿cierto? Donde Claro. separábamos la fracción gruesa de la fina. Entonces, ¿qué es lo que generaba eso? La fracción gruesa la pesábamos como D y la fracción fina la pesamos como C, como está en el Excel acá. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Después de eso, bueno, vamos nuevamente al manual de carretera, ¿cierto? Coloque el material retenido en 5 milímetros en un recipiente de lavado y agregue agua potable en cantidad suficiente para cubrir la muestra, que era que yo les decía que se lavaban. Consulta, ¿por qué en el video no se lavaba? Porque estaba Eh, limpia. sí, Estaba porque Estaban limpio. eran de porque limpias. río, era material de río. Exacto, claro. porque eran limpias, venían del río, entonces por eso no tenían bueno, tanta cantidad de finodería, se notaban limpiecitos. Entonces, eh, proceda a lavar el material siguiendo los pasos que se indican a continuación. Agite la muestra con el agua de modo de separar el material fino, dejándolo en suspensión o en disolución. Vacíe inmediatamente el agua con el material fino en suspensión o en disolución en los tamices número 4, que sería 5 milímetros, y número 200, que sería el 0,08, dispuestos en forma decreciente. Agregue nuevas cargas de agua
y repita la operación hasta que el agua agitada con la muestra permanezca limpia y clara. Reúne el material retenido en los tamices con el material decantado en el recipiente de lavado. Seque el material reunido hasta masa constante a una temperatura de 110 grados más menos 5. Pese y registre la masa lavada y seca como de prima, ¿cierto? Las taras del o los recipientes de pesaje y las tapas deben ser determinadas con la misma balanza utilizada en el ensayo. Entonces, una vez que nosotros terminamos de lavar, tenemos que ingresar la muestra al horno, ¿cierto? Secar la masa constante y esa la vamos a registrar acá. Bueno, yo le puse D1, pero ustedes ya saben que la norma lo pide como D', ¿cierto? Porque trae como una comilla. Entonces, aquí está el valor, 4.396. Continuemos. Tamice el material registrado como D' a través de la serie de tamices, aquí están todos, 150, 100, 80, 50, 40, 25, 20 y 10 y 5 milímetros. Todo esto sería de la fracción gruesa. Efectúe este tamizado en dos etapas. Un tamizado inicial, que podrá ser manual o mecánico, y un tamizado final, que deberá ser manual. Si el material de D tiene un tamaño máximo superior a 150 milímetros, la clasificación por tamaño será con la serie de calibradores seleccionada. Consulta, ¿qué serán estos calibradores seleccionados que indica la norma? Ese día, ¿se acuerdan que yo les comenté cómo se hacían esos tamices de 4 pulgadas hacia arriba por lo general? Se mandaban a fabricar, Se mandaban eran a como con fabricarse. un Ah, marco. con perfiles. Ah, eran Exacto, con los perfiles, ¿no? Ya. exacto. Aquí le llama calibradores, nosotros le llamamos criba, porque es el mismo cuadradito del tamiz. Entonces, a eso se refiere. Y ahí ya es manual. O sea, toman la partícula y ven con la mano si pasa o no pasa. Entonces, tamizado inicial. Vacíe el material registrado como D sobre el tamiz superior de la serie de tamices y cúbralos con la tapa y fondo. Agite el conjunto de tamices durante un lapso de mínimo de 5 minutos, aproximándose a la condición que se establece en 5.5b. Entonces, si se dan cuenta, acá el primer tamizado es con todos los tamices, así, todos juntos, y se hace durante 5 minutos como mínimo. Después de eso, viene el tamizado final. Déjenme bajar, no sé por qué no me deja bajar aquí. Sí. Retire el primer tamiz provisto del depósito y tapa, sosténgalo con las manos, manteniéndolo ligeramente inclinado, agítelo con movimientos horizontales y verticales en forma combinada, girando el tamiz de forma intermitente. Esta operación durará al menos un minuto. Pese y registre el material retenido sobre el tamiz, traslade el material contenido en el depósito al tamiz siguiente. Repita las operaciones descritas en los pasos anteriores hasta completar todos los tamices, pese y registre las masas final del residuo contenido en el depósito. Entonces, vamos a la granulometría. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tamices que retuvo esta granulometría fueron estos, en estas cantidades. Y ese es el residuo. Entonces, automáticamente, sobre el tamiz que yo retenga, se considera el 100% que pasa. En algunos casos, se puede dar así. Que aquí tengo 0, aquí tengo una masa. Entonces, consulta, ¿dónde iría mi 100%? Según ese ejemplo, ¿De dónde pasa el cero o no? En el Luego, que ¿dónde te queda no, retenido el consulta, cero?
¿Dónde? No, no es donde está donde pasa el cero. No, en el Primer Claro, pulgadas. tamiz arriba El del tamiz 35. 150. 150 milímetros. 150 milímetros. Ahí sería el 100%. ¿Se entiende, no? Hay Perfecto. tamices que les puede dar cero. Acá. ¿Y por qué? Porque no necesariamente un suelo va a tener todos esos tamices. Eso es lo que estamos buscando determinar, ¿cierto? Verificar cómo está distribuido su granulometría. ¿Se entiende, cierto? Sí. Entonces, para que no se asusten, en caso de que en algún tamiz les dé cero. Entonces, aquí automáticamente ya tenemos el tamaño máximo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que es el tamaño máximo absoluto? Donde pasa el 100% del material. Consulta, ¿dónde pasa el 100% del material? En el 200 milímetros. En el En, también en 3 pulgadas, pues. 3 Sí, pulgadas. en el tamaño de 3 pulgadas. Sí, ¿Cuánto? 80 milímetros. 80 milímetros. Entonces, vamos acá. Ya saben cuál es. Pero miren, todos estos ejemplos yo los analicé para que se dieran cuenta ustedes. Entonces, consulta, ¿cuánto es la masa mínima que tiene que tener el ensayo para 3 pulgadas o 80 milímetros? ¿Cuánto será? 20 kilos mínimo. 20 kilogramos. 20 kilos mínimo. Vamos con la Ajá. granulometría. ¿Cuánta es la masa que yo tengo? 17. No le 500. falta para llegar a los 20. Le falta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y aquí es No es donde viene, representativo. exacto, no es representativo. Y aquí es donde viene la disyuntiva. Porque imagínense que ustedes están trabajando con la inspección y ustedes son el autocontrol y a la inspección no le cumple el material y a ustedes sí. Entonces, ¿por qué a ustedes le cumplió? Porque a lo mejor tomaron una muestra mal homogenizada de terreno y la hicieron con una masa inferior a lo que me pide la norma. Entonces, como dicen ustedes, no es representativo. Entonces, si yo reviso los registros del autocontrol y de la asesoría, ¿cuál es el que vale? El de autocontrol. Perdón, el de asesoría. No sé si se entiende. ¿Por qué? Sí, profe. Porque los de ustedes están mal realizados. Ahora, imagínense que fuera al revés. Imagínense que ustedes hacen el ensayo y ustedes son la asesoría y lo hicieron con una masa menor a la que pide la norma, ¿cierto? Y después el autocontrol lo hizo con la masa que cumplía. Entonces, ustedes se generan la disyuntiva y ¿qué es lo que quieren hacer? Dicen ya, revisemos los registros de ensayo. Y el de la inspección no cumplía con la masa. Entonces, ¿cuál vale? El de el autocontrol. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende, cierto? Profe, Sí, Entonces, Sí, profe. profe. Sí, se esa entiende, es la profe. importancia. Ojo con eso. Siempre tienen que cumplir con la masa mínima. Acá no cumplen. Continuemos. Ahora, para calcular, dice, bueno, esa no es la fórmula. ¿Qué dice? Que para calcular el porcentaje retenido tiene que ser MI, que el MI va a ser los valores que están acá, C más D, en este caso, C más D va a ser igual a Z. Entonces, ¿quién lo puede calcular? Sería, ¿cierto? MI 373 dividido Z 17499 es igual por 100. Me da 2.1. 2,1. Bien. ¿Cuánto le da el resto? Sí, profe. uno. 2,1. Ah, ocupa, Eh, ocupa como el MI solamente el
retenido ahí en el dos pulgadas En y ese media. tamiz. Exacto, en ese tamiz, porque ese estamos calculando. ¿Se entiende, o no? Ah, ya, claro, sí, sí, ya entendí. Entonces, ¿cuánto me da el que sigue? Yo voy a bloquear acá el Excel para que cuando arrastre no me cambie la fórmula. Recuerden que no es clase de Excel, muchachos, señorita. Después ustedes van a tener clases de Excel y ahí pueden mejorar con, con, con este mismo programa. Pero lo importante es que lo sepan calcular ahora. Entonces, ¿cuánto les da? cero Cero coma coma nueve nueve dice. Bien, veamos. Sí, 0,9. 0,9, perfecto. ¿Cuánto el que sigue? 3,3 me da a mí. Veamos. 3,3 aproximado. 3,3, bien. Recuerden que pueden tener una pequeña diferencia conmigo porque donde el Excel trabaja con infinitos dígitos, pero es lo de menos. Es 3,7. El siguiente 3,7, bien. Los que siguen, 5,8. veamos, bien. Y los dos últimos, 3,3. bien. Y el último, 6. bien. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Hacer la recta. Entonces, ¿cómo es la recta? Van a decir 100 menos 2,1. Fíjense cómo va. Ahora, 97,9 menos 0,9. Va restando cruzado. ¿Cuánto dará ahora? 93,6. Ya, sigamos bien. Recuerden que esa diferencia es por el Excel, así que no se preocupen. El que sigue, 89,9. Sí, 90. 90. bien, 90, 84,2. bien, 84,2. Y los dos últimos, 80. 80,9, bien. Y el último, Y 74,9. perfecto. La norma dice que esto se aproxima al entero, y eso es lo que se informa. Entonces quedan 98, 97, 94, 90, 84, 81 y 75. Entonces, ¿qué es lo que se informa? Es esto, los porcentajes que pasan para cada tamiz. Todo esto no va en el informe. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo nominal? La norma dice que el tamaño máximo nominal es donde pasa entre el 90 al 100%, pero automáticamente es el que le continúa al tamaño máximo absoluto. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo nominal acá? Sería 80. el tamiz 63 milímetros. 63 milímetros, bien. ¿Se entiende, cierto? Donde pasa entre el 90 y el 100%, pero automáticamente es el que le sigue al tamiz del tamaño máximo nominal. ¿Sí? Perdón, absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, tenemos el 100%, sería mi tamaño máximo absoluto, y acá el 98%, que sería el tamiz de 63,
sería mi tamaño máximo nominal. ¿Dudas, consultas, muchachos, señoritas? Oye, tengo una duda. ¿El C más D en la fórmula anterior siempre va a ser Z o no? No siempre, porque hay No siempre. algunos que cuando ustedes tamizan aquí, en Aló. B, si ustedes tienen 17.499, Hola. ¿cierto? Bien. Compañera tiene el micrófono prendido. Ahí la silencié. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes partieron con 17.499, ¿cierto? Cortaron en B y aquí pueden tener una pérdida. Puede haber una pérdida de fino. Entonces, no necesariamente Z va a ser igual a C más D. No sé si se entiende. Ya, sí, 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 profe. Sí, profe. Porque siempre puede haber una pérdida. Acá igual. Después Z, ustedes, miren, si ustedes suman 4721 más C, ¿dónde está? Aquí. Esto nos da, o por qué me lo, espérenme. Algo le pasó que me lo desconfiguró. Sí. Espérenme, déjenme ajustar aquí. No, no me tomó la fórmula. Miren, no sé por qué no me está haciendo la resta. Ah, no, pues aquí tiene que ser al No, entero, profe, estoy porque leyendo. ahí lo aproximó al entero. Por eso no le cambia Sí, la forma. sí, toda la razón, por eso. 84, 81 y 75, ¿cierto? Entonces, sumémoslo aquí. Miren, C más D nos da lo mismo, pero no necesariamente puede dar lo mismo porque puede que cuando ustedes tamicen pierden material, pueden perder fino. No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, sí, sí. Este ejemplo da igual porque es como geométrico, por decirlo así, ¿o no? Exacto. En este caso sí. ¿Se entiende, no? Sí, Sí, profe. profe. Vale, Sí, gracias. profe. Entonces, ¿dudas, consultas hasta acá con la parte gruesa? ¿Se va No, profe. entendiendo? Bien. Vamos con lo que indica el manual de carretera. ¿Qué sigue? Lo vamos a ir viendo así porque a lo mejor se entiende mejor. Del material, debajo 5 milímetros, tome por cuarteo una muestra entre 500 a 1000 y registre su masa como C'. Lave cuidadosamente con agua potable el material sobre el tamiz de 0,08 milímetros, vacía un bol, el material retenido en el tamiz de 0,08 milímetros y seque hasta masa constante a 110 grados más menos 5. Pese y registre el material lavado y seco, ¿cierto? Como C'2, aproximando a 0,01. Entonces, vamos al Excel. Yo tengo en la fracción fina 12.778 gramos. Esto ya está seco, aquí no tengo que volver a humedecer. Entonces, yo realizo un cuarteo hasta obtener una masa entre 500 a 1000. Y esa masa sería 793,1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, después, estos 793,1, ustedes lo tienen que lavar, ¿cierto? Como lo veíamos ese día en el video. Se lava para que todos los finos que estén bajo el tamiz 200 se vayan. Una vez que se van, tomamos el material y lo secamos hasta masa constante. Y serían los 645. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? ¿De dónde van saliendo los datos? Sí, profe. Tami- Profe, Tamice el material preparado
de acuerdo a 5,6, o sea, este tamiz, o sea, esta masa, según procedimiento descrito en 5,5A y 5,5B, a través de la serie de tamices 2 milímetros, 0,5 y 0,08, que estos serían el tamiz de 10, número 10, tamiz número 40 40 y el y 200. también 200. Exacto. Entonces, esto, ya una vez que ustedes los tamicen, nos va a quedar esto, ¿cierto? Estas masas. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Todo clarito? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Determine, ya, perfecto. Determine la masa final del material retenido en cada tamiz y del material que pasa por el tamiz 0,08 recogido en el depósito. Registre como M con aproximación a 0,1 gramos. La suma de todas las masas no debe de diferir en más de 3% para el material bajo de 5 milímetros, ni en más de 0,5% para el material sobre 5 milímetros. Respecto de las masas registradas como C2, ¿cierto? 2' y D', respectivamente, en caso contrario, repita el ensayo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se ve el Excel o no? Ahí Ahora sí. sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con el error. Primero, vamos a dejar la suma. ¿Y qué es lo que sería la suma? La suma de todos los MI. Y va a quedar acá. Entonces, el error sería, aquí está la fórmula en chiquitito, de 1, 4396, menos esta como Z invertida, ese símbolo significa sumatoria. ¿De qué? De todos los MI, que serían estos, que nosotros lo registramos acá, 4391. Cierran paréntesis, El residuo igual lo incluye, dividido, ¿cierto? el residuo también, dividido el de 1. Cierran paréntesis, acá al inicio van a colocar doble paréntesis, y todo esto por 100. Y nos da 0,1. ¿Cumple o no cumple? Se cumple. Se cumple. Sí, Bien, ¿por qué cumple? Porque es menor o igual al 0,3% decía el manual de carretera, ¿o no? 0,5. Sí, 0,5 para la fracción 0,3. gruesa. Sí, Ah, pero el 0,3 dice para la fracción fina. ah, Ah, ya, claro, sí, sí, sí. Y no era 0,3, es 3. Es Miren, 3%, claro. exacto. Aquí está. 3% para la fracción fina, porque dice para el material bajo 5. Y 0,5 para el material sobre 5, que serían lo que estamos viendo ahora. Consulta, ¿por qué ahora me dará negativo? ¿Por qué me dio negativo? Analícenlo. Pero no, no, ¿y por qué cambió? Recién aparecía el valor positivo. Yo lo hice cambiar, algo varié, Ah, ya, ya. pero por eso quiero que analicen por qué da negativo. ¿Cuál es la explicación? Mucho residuo, tal vez. No, no es por el residuo, anótenlo, fíjense, analícenlo. No están analizando cómo se calculó. No, es por los paréntesis, ¿no? O ¿No? no? Eliminó el D1 con el D1 de abajo, ¿no? Que ver. ¿No tampoco? No se puede hacer eso. ¿No? Analícenlo.
Fíjense bien. No están aplicando la fórmula. Miren, fíjense, esta es la fórmula del error. O fíjense en la granula. Analicen la granulometría. Este valor, ¿de dónde viene? El Del total de los total. pesos de los tamices. Es la De todos sumatoria los de tamices. esos valores. Sí. Y este valor, ¿qué es lo que era? Pesos secos que ya se lavó. ¿Ya? Y esto debiera ser similar a esto, ¿no? Exacto. Debe ser igual, lo mismo. Ah, claro. ¿Y, Sí, y deberían por, ser iguales. y por qué me da más? ¿No me puede dar más, pues? Sí, pues. No, Entonces, ese es el error. está mal. Imagínense, yo siempre se los digo así. Imagínense que yo a ustedes les regalo 5 manzanas, porque me caen bien. Después no, alguien se portó mal, me cayeron mal, se las quito. Pero me llegaron 6 manzanas. ¿De dónde salió esas 6? Si yo les di 5, acá es lo mismo. Yo partí con 4.396. Entonces, esos 4.396 tienen que quedar distribuidos acá. Pero me No salieron, puede haber miren, más pues. material. No puede haber más material, pues imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos, señoritas? Ah, Que esto a veces ocurre. El laboratorista, cuando está haciendo el ensayo, llega y pesa. ¿Qué es lo que quiere decir Mm. esto? Que no espera que la balanza se estabilice. Estas balanzas oscilan. Es como cuando ustedes se pesan en la farmacia, ¿cierto? Y la balanza, ustedes tienen que quedarse quietitos hasta que la balanza registra el valor real, porque si no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorista? Llega y registra el valor así al azar, o sea, mientras la balanza no se estabiliza. Y eso me puede generar a esta diferencia. No sé si se entiende. Sí, sí, profe. Sí, profe. profesor. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Entonces, ojo con eso. Ahora, vamos con otra diferencia. Perdón, no tenía que borrar ese. Acá. Aquí volvimos al valor original. Aquí. Analícenlo. ¿Por qué ahora me da 1,1 y no me cumple? Perdió mucho material. Bien. ¿Por qué perdió mucho material? ¿Qué pudo haber hecho Falta mal? material. Cuando se lava, Al- se puede perder. Pero si se lava, acá nos da lo Uy, mismo porque sí. la diferencia estaría aquí y aquí. Al Y tamizar acá, quizás se le puede haber perdido Porque material, ¿o no? ahí no tenemos el está, peso seco. al tamizar. Entonces, los tamices pequeñitos, como por aquí, hay partículas que se incrustan en el tamiz y uno no las saca. Entonces, esa pérdida fue demasiado. Entonces, la norma que dice que nosotros, entre la masa inicial y la final, se acepta una pérdida máxima igual o menor a 0,5. ¿Se entiende, no? Sí, Si no profe. da Sí, eso, Sí, profe. está malo. Entonces, tengan ojo con eso, porque no vaya a ser que en la prueba que tienen en la plataforma le aparezca una de esas situaciones. Déjenlo tal cual como están. Pero la idea es que ustedes coloquen una notita haciendo esta misma conclusión. Por ejemplo, si les diera, no sé, si saliera que la prueba está el valor negativo, ustedes dicen que el valor dio negativo porque la sumatoria, ¿cierto?, de todos los MI fue mayor a la masa inicial. Y eso sería que está malo, ¿cierto? Y entonces, esa sería la conclusión que ustedes tienen que hacer. No sé si se entiende. Sí, profe. sí, ¿Sí? Sí, profe. profe, se entiende. ¿Ya? Por eso
yo estoy tratando, por eso yo les dije que yo quería que ustedes fueran igual que a lo mejor un laboratorista B, o sea, sean capaces de hacer todo este análisis y no ser de esos laboratoristas C que entrega resultados, pero está todo malo. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahora, vamos con la fracción fina, y esta es la más difícil y todos se complican. Entonces, acá está la fórmula de la fracción fina. La vamos a simplificar. ¿Cómo la vamos a simplificar? Vamos a decir al tiro que C más D va a ser igual a Z, ¿cierto? Y que Z, vamos a traer el valor de Z para acá, que sería 17.499, ¿cierto? Ahí. Entonces, ahora podemos calcular. Entonces sería doble paréntesis. C, 12.778 por 76.3, que sería el MI, cierran paréntesis, dividido, abren paréntesis, C1 por Z, que lo vamos a dejar aquí. Y todo esto por 100, ¿cierto? Y nos da un 7%. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, Yo, profe. yo voy a bloquear. ¿Quién puede calcular el siguiente? Yo voy a bloquear algunos valores para poder arrastrar. Perdón, tiré el bloqueo fuera del paréntesis. ¿Quién puede calcular la siguiente? Ahí parece que ya lo calcularon. Dice el chat. 20,5. Bien, 20,5. El que sigue, ¿cuánto nos dará? El 200. Profe, ese valor C1, ¿cuál era? 793,1. Está aquí, miren. Ah, vale, vale, vale. Ya, gracias. El último que dicen en el chat, 30,3. Bien, 30,4, pero está bien. ¿A todos les da lo mismo? ¿O hay alguien que está comprobándolo para que lo esperemos? La idea es que todos queden claritos. Sí, profe, está bien. Ya, bien. Entonces, ¿dudas, Es consultas que hasta acá? está mi duda por los porcentajes que estaba sacando, pensaba que tenían que alcanzar el 100%, pero No, no, no no tiene nada tienen que ver que, esto. no tiene nada que ver esa dos finales. Exacto. Ahora vamos a continuar. Entonces, los que pasan, 74,9 menos 7. Después, 67,9 menos 20,5. Hacemos el mismo ejercicio. Después, 47,3 menos 30,4. Entonces, aquí aproximamos, ¿cierto? Sería 68, 47 y 17. Entonces, esta sería la famosa granulometría, ¿cierto? ¿Qué es lo que se informa? Iría solamente informado esto. Déjenme ocultar ahí. ¿Qué es lo que iría informado? Los tamices y los porcentajes que pasan. ¿Se entiende, cierto? Por eso yo le indicaba ayer que la granulometría es una distribución porcentual de los distintos tamaños que componen un suelo. ¿Por qué? Porque está expresado en porcentaje. ¿Sí?
¿Se entiende, cierto? Y así sería la Sí, fracción profe. fina. ¿Todo clarito? Profe, sí, se entiende. Ya la Entonces, había visto. Esa respuesta que usted dio, profe, la había visto en una pregunta de pruebas anteriores. ¿Cómo fue que dijo sobre el tema del tamiz? de Del tamizado, que disculpe. De la... de la definición, exacto. distribución porcentual de los distintos tamaños que componen un suelo. Recuerden que también indicábamos el día martes que existen granulometrías de áridos para hormigón y áridos para asfalto. Pero como estamos en suelo, nos vamos a referir a suelo. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O todo clarito? Por mi parte, sí. Perfecto. Todo claro, ¿Qué profe. nos, qué nos faltaría calcular? El error de la fracción fina. Vamos a hacer lo mismo. La sumatoria de todos los MI, incluido el residuo, ¿cierto? Y vamos a hacer el cálculo. Sería C2, 645, menos 631, cierran paréntesis, no, dividido, C2, 645, cierran paréntesis, y todo esto por 100. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí, profe. Sí cumple, profe. Excelente. ¿Dudas, consultas hasta acá, muchachos, señoritas? Antes que vayamos a la explicación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ay, Sí, profe. profesor. Genial. Ahora, consulta. ¿Qué porcentajes de partículas gruesas tiene este material? Si solamente ven la granulometría, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué porcentaje tendrá de grueso? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo podrían interpretar? ¿Qué dirían, muchachos, señoritas? 75%, me equivoco. No, porque el 75 sería lo que pasa. Entonces, si el 75 es lo que pasa, ¿cuánto es lo que ochenta y retiene? uno No, tampoco. ¿Qué dice el chat? 25. 25. 25. 25%. ¿Se entiende, o no? ¿Sí? No, profe, no Retiene entendí por qué 25. ¿Por qué 25, porque profe? 75% es lo que pasa por el tamiz de 5 milímetros. Lo que pasa. Entonces, ¿cuánto es lo que retiene? Ah, claro, el 25%. El 25%. Entonces, de este suelo, solamente un 25% sería una fracción gruesa. Y el 75% sería de finos. ¿Qué tipo de fino? No sabemos, porque bajo 5 milímetros serían arena. Pero aquí tenemos materiales más finos que podrían ser limos, arcillas, arenas, etcétera. Limos arenosos, limos arcillosos. Entonces, ¿de qué depende? De la cantidad de finos que tengamos acá para poder identificar qué tipo de fino es. Oiga, ¿Sí? profe, ese análisis que hizo se ve solamente con el tamiz número 4, ¿cierto? Sí, pero nosotros cuando revisamos las granulometrías nos vamos al tamiz 200, que era lo que le iba a explicar ahora. Ah, ya, vale. Ya, profe. Entonces, imagínense que yo les cambio esta granulometría y la voy a dejar así. Consulta, ¿esta granulometría será gruesa o fina? Fina, Fina, bien, muy fina. ¿Por qué? Porque
Hagan este análisis. Miren, bajo el tamiz 200, ¿qué porcentaje pasó? 25. El 45. Un 55%, 55%. sí. Imagínense, o sea, la mitad de este material pasó por ese tamiz. Y este tamiz ustedes ya saben que es como la puntita de este lápiz, aquí, que dibujé. Entonces, imagínense lo fino que es el suelo para poder pasar por ese tamiz. Entonces, nosotros cuando estamos en obra, ¿en qué nos fijamos? En el tamiz número 200 para indicar qué tipo de material es ese, a simple vista. Entonces, ahora ustedes ya saben que si ven un alto porcentaje, bajo el tamiz 200, quiere decir que lo más probable es que el material sea muy fino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si les cambio la condición, volvámonos aquí. Dejémoslo así, perdón. Un 3 y un 34, así. ¿Cómo sería esa granulometría o ese suelo? Sería un poco más grueso, Mucho igual más dentro de la grueso, arena, pero más grueso que el anterior. mucho más grueso. Analícenlo, miren. Solamente por el tamiz 200 pasó un 3%. O sea, la nada Bajo misma. porcentaje. Un bajo porcentaje fino. Entonces, ¿qué materiales tienen esa característica? Las arenas. Las arenas tienen poco porcentaje de finos, a menos que sean arenas con mezcla de algo, arena arcillosa, arena limosa, que era para donde voy a apuntar ahora. Entonces, fíjense, volvamos a la granulometría original. Entonces, ¿qué material será este si tiene un 17% bajo la malla 200? ¿Qué dirían ustedes? Te podría decir que es una arena, pero con harto porcentaje, luego con poco porcentaje de fino, de limos o arcilla. Exacto, bien. Esa es la respuesta. ¿Se entiende, no? Entonces, esta es la interpretación que se le da al ensayo con los porcentajes que pasan. Esto es lo primero que deberían de ver ustedes. Entonces, las arenas tienen buenas propiedades geotécnicas. Los limos, las arcillas, no. Entonces, si el material es muy fino, lo más probable es que ese suelo sea de mala calidad. No sé si se entiende. Entonces, esa es la explicación, ¿cierto?, de cómo se interpreta esta granulometría. ¿Dudas, consultas? ¿Podría explicar de nuevo la Profe, Mejor. profe, ¿Sí? con respecto al lavado del fino, del material fino, eso también puede afectar porque si una persona lava demasiado el material fino, eh, va a verse afectado ahí en el tamiz 200 porque No, a lo mejor la muestra puede tener harto fino y si lo lavan mucho, ahí en la granulometría va a salir poco, ¿o no, no? no le afecta. ¿Por qué no le afecta? Si ustedes lavan y lavan y lavan. Porque Analícenlo. después va a llegar un momento en el que ya no va a tener fino, por decirlo así. El otro material no va a Exacto. pasar, po, por ese tamiz. El otro material no pasa, porque lo único que va a pasar acá son las partículas menores a este tamiz. Pero va a llegar a un punto en que todas estas partículas pasaron, ¿y qué va a pasar? Van a quedar las partículas que siguen. Y esas, Sí, profe, sí, pero a lo que voy yo, por ser ya, son dos muestras del mismo material. Dos personas hacen el mismo material, lo muestran diferentes personas. La persona A lo lava demasiado y la persona B lo lava un poco menos. Y ahí en el tamiz 200 se va a ver la diferencia después cuando lo tamicen, ¿o no? en el residuo, Claro, sí, po. en el Ahí residuo te se la, ve la diferencia. Sí, porque Porque,
una persona puede lavarlo demasiado y la otra lo va a lavar menos. Y ahí en el mismo material va a haber diferencias. El porcentaje les va a dar lo mismo casi. Esto no debería de variar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realicen el ensayo, lo único que les va a generar es que acá le aumente el residuo. Por ejemplo, no sé, así. Y yo les pregunto, porque este residuo es lo que pasa por este tamiz, que es el 200. Y si ustedes lo lavaron bien, ¿cuánto debería de ser el residuo? Menor. Poquito, Ca- pues. Digo, no, Poquito, no casi cero, nada, porque me imagino ¿cierto? que siempre va a llegar, siempre va a Siem- quedar un poco. exacto, siempre queda un poco, pero no va a ser en esta cantidad. Entonces, si yo veo que tiene un residuo de 120, la granulometría me va a dar lo mismo, porque después cuando yo tamice, se me va a ir igual el fino. Pero ¿dónde va a quedar reflejado acá, po? Ah, ok, ok, ok. Oiga, profe, Yo estaba confundido, lo estaba confundiendo con el O sea, Exacto. residuo. igual es importante lavarlo bien de todas maneras, porque ese tipo de residuo igual puede quedar colgado por un mal tamiz en la malla 200. Por eso. Pero acá queda el tiro acusa, aquí lo acusa el tiro. Lo mismo que acá. Yo les pregunto, en esto, miren, si nos da, no sé, así, porque hay laboratoristas que lo hacen así, pues. Miren, ¿nos puede dar 450 de residuo? No, No, igual, es mucho. Por eso, pues. ¿Por qué? Porque ¿dónde hicimos el primer corte cuando nosotros cortamos la granulometría? en la malla 4, En la en el malla tamímetro 4. 4. Entonces, si yo hice bien el corte, tamicé bien, ¿cierto? Después no debería de tener esta cantidad, po. A lo mejor siempre voy a tener un poco, pero esto no. Y créanme que he visto granulometrías de laboratoristas antiguos, laboratoristas viejos con esto. Entonces, esto les da una granulometría mala. ¿Por qué esta masa, estos 450, dónde deberían de quedar registrados cuando hacíamos el corte? Bajo la malla 4. Aquí. Y esto está directamente relacionado con el cálculo. Miren, aquí está el C. Entonces, si lo hacen mal, les va a cambiar la masa y esto les va a cambiar su granulometría y va a estar todo malo. No sé si se entiende. Entonces, esa es la importancia de entender lo que se hace, pero los laboratoristas antiguos que llevan años no entienden eso. Y entregan un residuo gigante acá y un residuo gigante acá, siendo que lo normal son resultados bajísimos, porque ya Oiga, está profe, lavado, ¿sí? ese residuo, ¿cuánto usted cree que más que 1,6 cuánto será? ¿Un 3%? ¿3 gramos, por ejemplo? Sí, podría ser 3 gramos, 4 gramos, porque eso ¿Y cuánto? indica que se hizo bien el ensayo, pero lamentablemente la norma no lo establece, es Ah, solamente claro, lógica. Entonces, un como criterio criterio de es uno nomás, pues. exacto como un criterio de uno. Entonces, ¿cuál es el problema de los criterios? Que algunos son descriteriados, ¿cierto? Entonces, mi criterio va a ser 4 como decía Carlos, parece, pero yo, como soy descriteriado y me gusta hacer las cosas mal, no, mi criterio es 500 y me dio 500 de residuos, po. Y está bueno para mí, po. No sé si se entiende. Pero en la práctica estaría malo. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, este es el análisis que se debiese hacer. O sea, si yo corté en el tamiz de 5 y lo hice bien, no debería de tener mucho residuo, ¿cierto? Lo mismo acá. Si yo lavé en el tamiz 200 y lo hice bien, no debería de tener mucho residuo. Ahora, siempre va a haber un poco, porque es normal, o sea, que de 0,0 es difícil. Pero también tienen que tener eso en consideración, ¿ya? Realizar ese análisis. No sé si se entiende. ¿Dudas, consultas, muchachos, señoritas? ¿Ven cómo resolvemos y aclaramos distintas situaciones que ocurren en terreno? sí, profe, quedó clarísimo. ¿Clarito? Había una consulta por chat. ¿Cuál era la consulta, Esteban? ¿Cuál era la última parte que necesitabas que se explicara? Lo correspondiente al porcentaje que pasa en
lo que había explicado el 17, profe. En el tamiz 200, ¿cierto? El 17, este material sería como una arena limosa. Y después les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hacemos el ensayo Proctor, la norma dice que si no tenemos una curva bien definida y un porcentaje igual o menor al 12% bajo la malla 200, se debe de realizar el ensayo de densidad máxima y mínima. Y entonces, la norma de la densidad máxima y mínima considera hasta un 15% bajo la malla 200. Entonces, hasta un 15 nosotros podríamos definir que el material es como una arena. Y aquí tiene como un 17. Entonces, podría ser una arena con mezcla de algo. Y ese algo podrían ser limos o arcillas. ¿Sí? Entonces, Entonces, Ok, profe. profe, se supone que entonces, después uno con el tiempo, con la experiencia, tiene que ir sabiéndose más o menos toda la granometría de cada material. Como al. pues, o sea, es que es difícil porque existen millones y millones de materiales, pero lo importante es que ustedes sepan hacer esta interpretación. Si ustedes se van al tiro a la malla 200, ustedes dicen, no, sabéis que este material tiene un 2% bajo la malla 200. Es una arena. La arena no va a tener una curva bien definida, hay que hacer ensayo de densidad máxima y mínima al tiro. Entonces, después el tiempo le va a ir dando la experiencia y van a hacer esa interpretación. Ahora, yo el año pasado hice un curso de mecánica roca presencial en la USACH y el profe, que era bien mayorcito, ¿cierto? Él dijo que para que uno se volviera experto haciendo un ensayo, mínimo tenía que hacerlo 5.000 veces. Saquen la cuenta. Uno hará una o dos granulometrías en el día. Y todos los días no hace dos granulas, no hace dos proctos, no hace dos CBR. Entonces, imagínense, de 365 días del año, ¿cierto? Hay días que son feriados y hay días que son fin de semana. Hay días que van a hacer otros trabajos. Entonces, mínimo, tendrían que estar haciéndolo, no sé, unos 10 años, todos los días, para poder llegar a esa frecuencia. Entonces yo creo que nadie en temas de laboratorio se vuelve experto porque no llegamos a los 5.000 ensayos. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Oiga, profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta de la clase de antes de ayer? Usted dijo ¿Sí? que en la granulometría, a veces cuando trabajaban en obras viales, si no me equivoco, ustedes la sacaban en una hora o en un día, Sí, algo así. ¿Cómo sí. hacían eso? Sin tener que Porque pasar por todo el proceso este del lo el único que corte, el acortamos, lavado. no, eso se hace igual. Lo único que se acorta son los secados. Porque no se seca en horno, Ah, se ya. seca a fuego directo. Entonces, si ustedes lavan, secan, el secado a fuego directo, ¿en cuánto se seca? 10 minutos. Ah, Porque la ya. llama no tiene un A fuego control. directo significa literalmente hacía, En prende una fuego. cocinilla, fuego directo. Ya, entiendo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que si no se hace bien el ensayo, imagínense que ustedes estén con un material muy fino. Lo queman, pues. Sí, Entonces, eso puede alterar la granulometría. Entonces, qué es lo que hacen algunos? Lo dejan secando a fuego directo, pero hacen chicharrones. Lo dejan ahí y después van a ver el material y está negrito. ¿Por qué? Porque la cocinilla no es algo que regula una temperatura, no se controla. Entonces, ¿qué es lo claro. que tiene que hacer uno? Si va a secar a fuego directo, estar ahí. Yo prendo Estar la cocinilla a pendiente, fuego directo y voy revolviendo el material. Lo claro. revuelvo, lo revuelvo, lo revuelvo y se me va a secar en 10 minutos. Y con eso, Ya. ustedes ya pueden continuar con el ensayo. Y así se hace la obra bien. ¿Sí? Profe, Vale, profe. algunas personas verifican con un vidrio o no. Cuando el vidrio se empaña, si el vidrio se empaña, quiere decir que el material está húmedo. Si el vidrio no se empaña, quiere decir que el material está seco. Pero no es algo que sea científicamente comprobable, porque si no el manual de carretera dirías, verifíquelo así. Entonces, la Son única como mañas forma nomás que tienen algunos. son mañas que, o sea, son malas prácticas, porque tienes que pensar que todo esto es para ayer. Entonces, como todo es para ayer, tenemos que tener técnicas para acelerar el proceso. Y hay otras técnicas peores, que por ejemplo, yo no seco el material.
yo no lo seco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llega el material de terreno, lo cuarteo, húmedo, no lo seco, lo corto, en el tamiz de 5 separo la fracción gruesa y fina. Pero esta fracción fina va a estar con humedad. Entonces, cuando tomo el fino, los 793, tomo dos masas iguales, dos de 793. Una la lavo y otra la tiro a secar al tiro. Entonces, después, este 793 me dio, por ejemplo, aquí, no sé, 788. Este 788 es el que registro yo aquí. Lo borro y queda 788. Y saco un factor de corrección y digo 788 dividido 793 y todo esto por 100. Y me da ese factor. Era 788, sí. Pero me debería de dar cero y algo. ¿Por qué no me da cero y algo? Déjenme hacerlo de nuevo. Paréntesis, 788 dividido 793.1, cierran paréntesis por 100. ¿Por qué no me da cero? ¿A ustedes cuánto les da? Debería ser cero y algo. Lo mismo que usted me da a mí. Debería ser cero y algo, miren. La calculadora me tira 0,99. No sé por qué el Excel no. Aquí está mal el Excel. Ah, porque le puse por 100. No es por 100. Es ahí. Ya, no es por 100. Y este factor, ¿cierto? Ustedes lo multiplican por este. Miren, sería esto por esto. Y ahí corregí mi granulometría. Entonces, de estado húmedo, la llevé a estado seco. Y borro este valor, 12.778, y coloco este. Y no la sequé, po. Entonces, pero esas son malas prácticas, po, que lo hacemos así porque para acelerar el proceso. ¿Ya? Omitan eso, no se lo enseñé yo, ¿ya? Pero así se hace. Entonces, vamos a la página 66. Aquí esta norma nos da la frecuencia que nosotros tenemos que tener para la granulometría y aquí para quienes tienen que confeccionar su plan de inspección de ensayo. Entonces, ¿qué nos dice? La granulometría, si va a ser, por ejemplo, un relleno terraplén, una granulometría por tipo de material o una cada 1.000 metros cúbicos. Miren, una carpeta base o subbase granular, una cada 1.000 metros cúbicos. Entonces, consulta, si ustedes tienen un camino y tienen un ancho de 3,5, un espesor de 0,30, 3,5 metros y 0,30 de espesor. ¿Cada cuántos metros lineales tienen que tomar una muestra de granulometría? Y esto se hace así. Sería el volumen. ¿Cómo se saca el volumen de un rectángulo? Porque es un camino Sería el largo por el ancho Largo, por el ancho espesor. por el ancho, por el y espesor, alto. ¿cierto? El volumen, acá lo tenemos, sería 1.000. Reemplacemos, ¿cierto? El largo sería X, porque no está, por el ancho, 3,5, por el espesor, 0,30. Reemplacemos, ¿cierto? 3,5 por 0,30, ¿cuánto nos da? 1,05. 1,05. 1,05, ¿cierto? Y acá 1.000. De nuevo, si está multiplicando acá, ¿cómo pasa el valor? Dividiendo. Ahí lo divide. Dividiendo. Entonces,
1000 dividido 1,05. Entonces, ¿cada cuántos metros yo tengo que hacer una granulometría? 952 metros. 952,38 metros, coma, 952 metros lineales. sí. Una granulometría para cumplir con esta frecuencia. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Así sacan la frecuencia. Ahora, vamos con lo último. Aquí en el manual de carretera volumen 8, si se van a especificaciones para suelo, aparecen las especificaciones para las bases y las subbases, para todo. Entonces, vamos a buscar una banda de trabajo X. Déjenme avanzar. Y vamos a buscar la misma TM50B que la nombramos. Déjenme hacer un recorte de pantalla. Ahí está en el volumen 8, profe. ¿Tiene el volumen 8? ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, sí, sí. Aquí. Hasta el 5 milímetros. Déjenme ir ahora al Excel. Entonces, ¿cómo se leen las bandas de trabajo? Oh, está gigante, pero la vamos a achicar. Por ahí. Coincido, ¿no? Un poquito más abajo, ¿no? Ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo mi límite inferior al lado izquierdo y el superior al lado derecho. Entonces, es en el tamiz número 5, ¿cumple o no cumple? No cumple. Ahí está pasado. No cumple. En el de 10, Tampoco. Poco. Tampoco. en el de 20, Tampoco. Ahí tampoco. en el de 25, Tampoco Tampoco. cumple. en el de 40 Sí. Sí, Ahí sí cumple. y en el de 2 pulgadas no, No También. cumple. y de Ah, no, aquí no para cumple. arriba no, ¿cierto? Entonces, esto sería para rechazo, ¿cierto? Porque no cumple. Vamos con la fracción fina. Déjenme hacer recorte a la fracción fina. Pero vale lo mismo porque ya no cumplió, ¿cierto? Espérenme que. Ahí sí. ¿Ven el Excel, cierto? Sí, profe, Sí, se se ve está el viendo Excel. el Excel. Vamos con esto. Oh, muy chiquitito, ¿no? Ahí. ¿Cumple el tamiz 200? No, no, ¿El tamiz de 40? no, tampoco. ¿Ya? ¿Y el de tamiz número 10? Tampoco. No, tampoco. Tampoco. Eso sería. ¿Dudas, consultas? No, profe. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí entiende. Sí, profe. Sí, profe. Ahí ¿Todo podría mostrar la clarito? banda ahí. Sí, la banda del manual, profe. ¿Ahí Sí. en qué parte le salen los finos? Aquí. Ah, vale, vale, ahí están los finos, claro. Ya, profe. Cuando aparece una rayita, no hay banda especificada. Puede ser cualquier valor. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Sí? Lo mismo aquí y acá. Da lo mismo. No hay una tolerancia. ¿Sí? Vale, ¿Dudas, profe, sí. consultas? Por mi parte no, profe. Tampoco, profe. ¿Todo clarito? sí, profe, todo claro. Profe.
¿Ya? Así que eso, esa sería la segunda prueba. Entonces mañana continuaríamos con el ensayo de IP. ¿Sí? Así que eso. Vale, profe. Ya muchachos, Vale, profe, gracias. estén bien, que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Nos Chau. vemos mañana. Profe, Chao, buenas noches, profe. nos Chau, que vemos. estén bien. Chau. Buenas Chao. noches, profe. Chau, Profe, buenas noches mañana a a las 9, todos. ¿cierto? Mañana a las 9, sí. Y mañana podríamos a lo mejor extendernos un poquito más para recuperar la hora que debemos. ¿Ya? Y ahí estaríamos Vale, listos. vale. ¿Ya listo? Ya muchachos, que estén bien, señoritas. Chau.